Saludo cordial para todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Cristianos Preparados para Vivir. En nuestra sesión pasada hablábamos y un nuevo tema empezábamos sobre lo que es la ignorancia y el conocimiento. Y tocábamos el tema de la ignorancia primero, de cuáles son las consecuencias de ignorar algunas cosas. Y también entendíamos a través de la palabra cuál es la postura del Señor a la hora de que entendamos qué debemos conocer, cuáles son esas cosas que realmente son necesarias aprender. Pero también veíamos en la ignorancia, si no lo han visto, pues les recomiendo que vean el video, ya está en YouTube, ahí en el canal y puedan reconocer algunos aspectos que vimos referente a la ignorancia y en especial a la ignorancia bíblica, que es esa falta de conocimiento. Y veíamos que es voluntaria, que cómo surge por una negligencia, una pereza, cómo esto nos lleva a estancarnos y bueno, otra serie de cosas que, que son vitales. Ahora hablemos el día de hoy respecto al conocimiento, que es lo opuesto a la ignorancia. Como les mandaba en el mensaje y lo dice la palabra, y este es un texto que muchos tergiversan y lo tergiversan y lo descontextualizan de una manera inadecuada, pero también de una manera, por decirlo así, muy, de una forma muy interesada, de una forma, lo hacen con un objetivo que a veces es encubierto. Lo hacen adrede, porque hay algunas personas, algunos líderes, incluso algunas congregaciones a las que no les interesa que la gente tenga un conocimiento profundo, no les interesa que la gente conozca más de lo que ellos necesitan que conozcan. ¿Y por qué se da esto? Porque es claro y es casi que una norma que si tú quieres ser manipulable o manipular a alguien, debes tener esa persona o tú debes estar sumergido en la ignorancia. ¿Qué llevó a la iglesia en épocas de la Inquisición, en épocas donde los romanos, la iglesia romana mataba a mucha gente? Hicieron esas campañas inquisidoras destruyendo a aquellos que no obraban como la iglesia quería, incluso llevaron a muchos reyes a temer de tal forma a la iglesia ortodoxa de esa época, a la iglesia romana, a que estuvieran sometidos a sus leyes y normas. ¿Pero por qué? Porque tenían un velo puesto sobre la gente. Las escrituras solo podían ser leídas por ciertos curas o sacerdotes. No estaban traducidas al lenguaje común. Era un lenguaje el latín, un lenguaje específico que solo unos pocos podían leer. Esto implicaba que muy pocas personas tuvieran acceso a la palabra. Cuando vino la reforma, cuando vinieron esos padres de la reforma, esos hombres que ayudaron a que la palabra fuera traducida al lenguaje del pueblo, ahí es donde empezó a darse una revelación, por decirlo así, una rebeldía, una condición de rebeldía hacia la iglesia tradicional, porque la gente empezó a darse cuenta que los habían manipulado. Pero ¿por qué se dio todo eso? ¿Por qué muchos mataron incluso en nombre de Dios? Por la ignorancia. Entonces, algunos, incluso en este tiempo, dicen, no, es que la palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero esto no se está refiriendo a que no debamos aprender nada, que debamos renunciar a aprender algo y que todo viene por ósmosis, que todo viene porque el espíritu desciende y nos da todo el conocimiento. Como esa especie de la película de Matrix, que alguien viene y nos implanta el conocimiento de una manera mágica y ya.
No, es una responsabilidad que todo hijo de Dios, todo aquel que desea acercarse al Señor tiene, y es el buscar conocerle. ¿Qué es el conocimiento por definición? Es una facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Esto lo define el diccionario. Aquí habla de dos palabras que son muy importantes tenerlas presentes y aclararlas. Primero habla de que es una facultad y esto se refiere a una capacidad. Eso es una facultad. El único ser vivo que tiene la facultad de comprender, de razonar, de reflexionar, es el ser humano. Ni los animalitos, ni ninguna otra vida de la creación tienen esa facultad, esa capacidad. Los animalitos se pueden entrenar y pueden reaccionar, ser reactivos a ciertos sonidos, a ciertas acciones, pero no es, por ejemplo, si le enseñamos a un perrito a que se siente, no le decimos siéntese y él se va a sentar, sino que a través de repeticiones, de una serie de acciones y que se tornan repetitivas, el animalito entiende que le estamos pidiendo algo, pero no es ese entendimiento como el ser humano, no es esa comprensión que lo lleva a razonar y decir, me está pidiendo mi amo que me siente, bueno, ¿y por qué me pedirá que me siente? No, un animalito es reactivo a ciertas formas y modos. El ser humano es diferente. El ser humano hecho a la imagen y semejanza del creador tiene esa capacidad de comprender, esa facultad, y eso nos lleva a que tengamos la capacidad de adquirir conocimiento. Ahora dice, ¿por medio de qué? De la razón. Y esa razón se relaciona con la mente humana. El cerebro es un órgano increíble, con una capacidad increíble. Incluso muchos observadores, muchos que vieron cómo funciona el cerebro, cuando empezaron a comprender su forma de funcionar en algunos aspectos, porque hay otros que incluso ahora con todos los avances es difícil comprender cómo el cerebro tiene esa capacidad, pero tratando de emular lo que es el cerebro humano, se empezaron a desarrollar máquinas, elementos como, bueno, un computador, un, una un disco para guardar información, pero estos no son más que aditamentos con muchas limitaciones y que de ninguna manera tienen la autonomía que tiene el ser humano. Pero ese conocer implica algunas cosas que vamos a ir viendo y lo primero es que implica un compromiso. Proverbios 9:10 nos dice aquí, tomemos este texto como base de esta enseñanza, dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Esto creo que es una versión traducción lenguaje actual. Y aquí lo primero que nos dice el proverbio es todo el que quiera. ¿Qué significa esto? Que es algo voluntario. Quiere decir esto que si tú no lo deseas, no vas a aprender, no vas a conocer. Ahora estamos hablando de un conocimiento del Señor. No estamos hablando de ese tipo de conocimiento que se refiere solo a la data. De hecho, la palabra conocimiento en la palabra es dat, de donde vienen datos. Palabras como datos o data o, bueno, todo lo que se origina en esta palabra. Aquí lo que vamos a hablar es, así como hablamos de una ignorancia bíblica, aquí vamos a hablar de un conocimiento del Señor, pero eso implica ese compromiso. Implica reconocer que es voluntario, que nosotros lo hacemos de manera libre y espontánea, que nosotros debemos elegir qué conocer, que así como elegimos qué ignoramos, debemos elegir qué conocer, qué nos conviene más, qué es aquello que es necesario que conozcamos para vivir la vida, pues como Dios quiere.
Y si tú quieres vivir la vida como Dios quiere, es necesario que le conozcas, porque conocer también es una forma de amar. Piensa en una relación marital, en una relación matrimonial, donde los esposos llevan muchos años de casados. ¿Qué implica ese tiempo que han compartido? ¿Qué ha implicado ese tiempo en el que han convivido? Conocimiento. Entonces llega el cumpleaños del cónyuge y uno prepara un regalo. ¿Qué implica preparar ese regalo? Que tú conoces a tu cónyuge. Eso también es amarte. Te preocupas por conocerlo. Te preocupas por saber qué le gusta y qué le disgusta. Te preocupas por esmerarte para darle algo que le agrade. Pero ¿cómo vas a saber qué le agrada si no le conoces? Nada más satisfactorio, perdón, cuando te dan un regalo que, que en el que tú identificas eso, que te conoce. Y más cuando viene el cónyuge, tú dices, ¿cuánto me conoce esta persona que sabe que darme? ¿Por qué? Porque se esmera por conocerme. Recuerdo el caso de un hombre que quiso darle, me comentaban, el caso de un hombre que quiso llevarle una serenata a su esposa y le llevó un grupo de mariachis y resulta que a esta mujer no le gustaba. Pues ya se podrán imaginar el rostro de esta mujer durante toda la serenata, ¿no? Pero también la, 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 la frustración de ella, porque, bueno, si este hombre ha estado conmigo tanto tiempo y no es capaz de reconocer o de conocerme y de identificar qué es lo que me gusta y qué es lo que me disgusta, seguramente por compromiso, por respeto, pues aceptó el detalle, pero nada más frustrante que eso. De igual manera, para el Señor es frustrante que nosotros no nos esforcemos por conocerle. Y aquí lo que nos dice la palabra en Proverbios es que todo el que quiera, sí es voluntario, dice que comience, mira cómo uno debe comenzar, por obedecer a Dios, por temer a Dios. Proverbios 1 también nos lo dice cuando cita en Proverbios 1, dice, el principio del temor, de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí comienza todo. Entonces, si tú quieres, bueno, eso es importante, tienes voluntad. ¿Cuál es el paso a seguir? Comienza por respetar a Dios, obedecer a Dios, temer a Dios. Y es algo que muchas veces uno ve en las personas de mucho tiempo en una congregación y temen en algunas cosas, pero en otras no. Es como si le estuviesen dando al Señor una parte de su vida y la otra se la van dando a cuentagotas. Pero el Señor quiere todo de nosotros, que lo obedezcamos en todo, que temamos realmente al Señor. Y dice aquí enseguida, conocer al Dios Santo, ¿a quién? Al Señor. Estamos hablando de que vamos a esforzarnos por conocer, pero ¿a quién? Al Señor. Al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Conocer es inteligencia. Si sabemos que conocemos, vamos a ser contados como inteligentes, pero ¿de quién nos interesa ese concepto? Que ese concepto lo tenga el Señor de nosotros. A ti no te debe importar qué piense tu vecino, qué piense el fulano, el sultano, el de allí, el de al lado, ni siquiera tu pastor. A ti te debe importar lo que piensa el Señor de ti y qué es lo que Él quiere de ti y qué es lo que Él quiere de nosotros, que le conozcamos, porque eso es dar muestras de inteligencia. Empezamos por mostrarnos respetuosos y después inteligentes al querer conocerlo más, al querer saber qué quiere el de nosotros. Conocer implica una serie de cosas, algunas de las que voy a hablar, haciendo tal vez un paralelo con una persona que quiere estudiar una carrera, que quiere adquirir un título universitario. Pensemos y reflexionemos por un momento qué implica esa meta, ese objetivo.
Un objetivo secular que muchos jóvenes se trazan al salir del bachillerato, al salir del colegio, una meta que todo padre quiere con su hijo, que tenga un conocimiento en alguna profesión, en alguna área del conocimiento para que pueda vivir de ello, pueda tener un sustento. ¿Qué implica eso? Voluntad. Como lo hablábamos al principio, y aquí nos lo decía el proverbio, todo el que quiera. Entonces, si tú quieres una carrera, pues necesitas esa voluntad de querer ir. ¿Por qué? Porque esto va a implicar otra cosa, aparte de la voluntad, disciplina. ¿Y a qué me refiero con la disciplina? Pues piensa en un estudiante, ¿no? Dedicación, esfuerzo, trasnocho, estar leyendo, estar memorizando en algunas cosas, estar reflexionando en otras, hacer inferencia de algunos textos o hacer algún tipo de resumen de varios textos, el cumplir con obligaciones, tareas, trabajos, talleres, en fin, y entregarlos a tiempo, porque pues esto reflejaría una nota en un contexto académico. Ahora, cuando nosotros decidimos conocer al Señor, Él también nos pide eso, que tengamos voluntad, pero que también tengamos disciplina, que reflejemos esa dedicación y ese esfuerzo, pero que este esfuerzo y esa dedicación no se reduzca a asistir solo una vez a una congregación el día domingo. Tampoco estoy hablando de que nos estemos metidos en una congregación, en una serie de activismo y en otras cosas, porque eso no es conocer necesariamente, ahorita lo vamos a ver, pero sí que nos acerquemos al Señor. Y tú y yo sabemos que la mejor manera de acercarnos a Él es en la intimidad, en la oración, que implica también el conocer tiempo de calidad. No es cualquier tiempo. Alguien que está estudiando una carrera le tiene que dar un tiempo muy representativo para esa carrera. De hecho, para cumplir ciertos créditos, pues eso te lo valoran por cada materia por horas. Te dice, esta materia la vas a ver este semestre y son tantas horas de intensidad. Y eso también conlleva una inversión, no solo de tiempo, sino una inversión de dinero. En el reino de Dios no es muy diferente, porque necesitamos invertir tiempo, pero un tiempo de calidad, donde podamos tener esa intimidad con el Señor. Invertir ese tiempo adecuado, el mejor tiempo. Invertir muchas veces incluso de nuestro bolsillo, que podamos adquirir herramientas, de comprar un libro, que nos permitan acercarnos más al Señor y conocer más de Él. Pero esto, todo esto, tiene un motor, tiene un combustible, que es el valor que le damos al Señor realmente en nuestro corazón y el amor que tenemos por Él. Si valoramos realmente al Señor, queremos conocerle, vamos a querer conocerle. Y ese amor que tenemos por Él nos va a empujar, nos va a llevar a conocerlo más y más. Recuerden que amar no es una emoción, aunque está vinculado con las emociones, amar no es algo que va ligado a tus emociones. No es que hoy te levantes con ganas de amar y mañana te acuestes sin ganas de amar. Amar no tiene que ver con un deseo del corazón, sino con un compromiso de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Y ese compromiso nos lleva a ser responsables, así como les hablaba del que va y estudia para conseguir un título universitario. Va y se matricula, va y firma una serie de documentos. En la universidad le dicen, usted se compromete a respetar todos los parámetros, normas, leyes, a cumplir con los horarios, a cumplir con los trabajos, a cumplir con todas las normas, incluso con la forma de vestir, porque de pronto en algunas carreras te piden algún tipo de, no sé, de vestimenta, en fin. Y tú dices, sí, yo me comprometo. Y eso te impulsa cada mañana a levantarte, a madrugar, a bañarte, a desplazarte, haya trancón, llueva, haga sol,
como esté el clima, tengas ánimo o no, estés trasnochado o no, tengas hambre, dolor de cabeza, lo que sea. ¿Por qué con Dios debe ser diferente? ¿Por qué la gente en el mundo puede comprometerse y puede asumir este tipo de compromisos con algo secular, pero no con Dios? Solo porque no le vemos, solo porque el Señor no nos llama la atención de una forma como lo hace un profesor que nos puede dar un regaño si no llegamos a tiempo, entramos a un salón de clases tarde, porque hay compromisos para otras cosas con tu familia, contigo mismo, con tus seres queridos, con tus propios planes, con tus actividades incluso de ocio. Vaya y mire cómo se compromete una persona para ir a ver un partido de fútbol. Hoy creo que hubo un partido y era, no sé, 4:30 de la mañana, más o menos. ¿Cuánta gente no madrugó a verlos? No se esforzó y no se determinó a ver el partido. Pero a la hora de buscar al Señor, entonces si hay pereza, si hay excusas, si hay cosas que hacer y anteponemos muchas, muchas de nuestras obligaciones que sí pueden ser importantes, pero nada más importante que buscar conocer al Señor, que intimar con Él, que poder buscar su voluntad. Algunas observaciones referentes al conocimiento con base en la palabra. Son muchas más cosas, pero créame que el tiempo no nos da y se nos iría demasiado tiempo, pero creo que trato de extractar algunas de las más importantes. Su tarea, pues, con base en esta enseñanza es busque conocer más al Señor. Algunas de estas consideraciones, solo confiamos en lo que conocemos. Salmo 9:10 dice, Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Si tú no confías en el Señor, es porque conoces poco de Él, porque conoces poco de Él. Y muchas veces nosotros queremos que Él conozca de nosotros, pero a veces no queremos conocerlo como Él quiere que le conozcamos. De hecho, la palabra dice que cuando tú vayas al tiempo de oración, cierres la puerta, antes de que nosotros le hablemos, Él Él ya sabe que le vamos a pedir. Y antes de que hablemos, Él ya nos habrá escuchado, Él ya conoce. Pero el hecho de que Él nos conozca no quiere decir que no vayamos y le busquemos, precisamente porque Él quiere que lo conozcamos. Pero esto es aquí como dice Salmo 9:10, solo aquellos que lo conocemos podemos confiar en Él. Piensa en una situación difícil que estés pasando o hayas pasado, o tal vez vayas a enfrentar. ¿Cómo vas a enfrentar esa situación? ¿Cómo vas a enfrentar ese momento de dificultad? ¿Cómo vas a enfrentar o enfrentaste esa enfermedad? ¿Cómo enfrentaste o vas a enfrentar la partida de ese ser querido? ¿Cómo vas a enfrentar ese momento de prueba, de escasez, de lucha de cualquier índole? ¿Cómo la vas a enfrentar? De la manera en que la enfrentes, vas a poder identificar si estás confiando realmente en Dios o no. Es muy fácil gritar y cantar y declarar, como dicen algunos, que confían en el Señor cuando todo va bien. Pero es en medio de la prueba donde tú realmente demuestras si confías en Él. Si confías en el Señor, vas a saber una cosa, que Él va a tomar la mejor decisión en esa situación que estás pasando, que vas a enfrentar o estás enfrentando. Y dice aquí el Señor que si no solamente si confiamos en Él, lo conocemos, sino que Él nunca abandona a quienes le buscan.
Por eso es importante estar allí en su presencia. Con el conocimiento también llega el conocimiento, perdón, llega en la serenidad. Salmo 46:10. Quédense quietos, estad quietos, dice otra versión. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y aquí el salmista hablaba de un momento donde el pueblo estaba alborotado, donde el pueblo estaba lleno de muchas cosas en su corazón, lleno de dudas, lleno de pecado, lleno de alterado de muchas maneras. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que no confiaba en el Señor, pero ahí el Señor les dice, tranquilos, tengan quietud y en esa quietud me van a reconocer como su Dios. Y cuando me reconozcan voy a ser exaltado, cuando me reconozcan voy a ser enaltecido. El activismo no es sinónimo de estar conociéndole. No porque estés metido en una congregación, estás conociéndole. No porque estés haciendo y deshaciendo en una congregación, ayudándole al pastor, recogiendo allí las sillas. Todo eso hace parte de un servicio. Pero no porque estés allí, ni siquiera porque estés compartiéndole a otros de la palabra. Eso significa que lo estás conociendo. No es el activismo un sinónimo de conocimiento. El Señor merece nuestra total atención. El permitirnos distracciones es un acto de menosprecio. No te dejes distraer cuando vas a la reunión semanal. No te dejes distraer cuando estás en un tiempo en el que necesitas ir y orar al Señor. No te dejes distraer por los afanes de la vida. ¿Cuánta gente ve uno sentado en una congregación, cabeceando, medio durmiéndose, mirando el WhatsApp, mirando el Twitter, mirando redes sociales, mirando cualquier tipo de cosas menos concentrado en lo que debe estar concentrado? Se deja distraer fácilmente. Suena el sonidito del WhatsApp, inmediatamente a mirar el WhatsApp. Contextualízate. ¿Quién tiene más valor para ti? ¿Quién es más importante? ¿Ese aparato o el Señor? Pero si te llevaran a un partido de fútbol, vas 2 horas antes, porque a esas 2 horas antes abren las puertas, incluso 3 horas antes, y en esas 2 o 3 horas la gente cantando, saltando, esperando que salgan a jugar los de su equipo, pagando una boleta súper costosa, aguantándote un poco de gente con vulgaridades, gente ofendiéndose, un ambiente pesado. Y yo no veo, porque he tenido la oportunidad de ir a algunos de estos juegos, yo no veía a ninguno de ellos cabeceando, ahí acomodándose, distraídos. Y cuando empieza el partido, a ver cuántos van a ver. No, están ahí metidos viendo el juego. ¿Por qué con el Señor es menos? ¿Por qué le das más valor incluso a tu familia, a tus seres queridos que al Señor? No te dejes distraer. Él merece toda nuestra atención para poder que conocerle, para que no se te escape nada y puedas retener aquello que el Señor nos está enseñando. Y eso que nos enseña es reflejo de su conocimiento. Querer conocerle refleja nuestra condición. Jeremías 24:7. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Somos hijos cuando queremos conocerle y lo demostramos. Somos hijos cuando nos esforzamos en aprender de él. Somos hijos cuando queremos guardar su ley. Pero ¿cómo vas a guardar la ley de Dios si no la conoces? Si te quedas solo con lo que te digan desde un púlpito, como les decía la vez pasada, puedes encontrarte con una persona que profese alguna religión, no sé, como los mormones, testigos de Jehová, el judaísmo,
Y llegan estas personas y claro, tienen un conocimiento mayor, pero tergiversando y torciendo las escrituras para su propio beneficio, para buscar adeptos, y te toman y te dan dos vueltas, tres vueltas con la palabra y tú terminas cediendo o terminas lleno de confusión, lleno de preguntas, lleno de cuestionamientos, porque no conoces al Señor. Pero aquí el Señor le dijo a través del profeta Jeremías a su pueblo, les voy a dar un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor, pero dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Por qué? Porque volverán a mí de todo corazón. La pregunta es, ¿tú buscas a Dios de todo corazón? ¿Realmente de todo corazón? ¿O lo estás haciendo de una manera superficial? ¿Lo estás haciendo de una manera, perdóname la expresión, miserable? Apenas si le das la atención que merece el Señor. Vas y calmas allá, calmas tu conciencia asistiendo a una reunión y el resto de semana ignorando al Señor totalmente. Conocer también nos lleva a permitir, nos permite eh, conocer la voluntad del Señor. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el Señor les decía, el Señor Jesús les dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer realmente de dónde proviene mi doctrina. Una doctrina sana refleja la voluntad de Dios. Hay doctrinas contaminadas que impiden hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo vas a diferenciar esas doctrinas sanas de las contaminadas? Tienes que conocer al Señor más. Conocer esa sana doctrina guarda mi corazón y nos va a llevar a reconocer la voz de Dios. Así como el Señor Jesús aquí le dijo a los que le seguían, el que quiera hacer de la voluntad del Señor va a conocer si la doctrina es mía o si yo estoy hablando por mi cuenta. Y esto nos conlleva también a que conocer al Señor nos hace aceptar sus palabras. Juan 14:8. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Cuál fue el reproche allí del Señor a Felipe? Que el Señor les había dicho, yo soy uno con el Padre, somos uno solo. ¿Por qué? Porque yo no hablo por mi cuenta, yo hago lo que lo que el Padre me manda, yo hago su voluntad, yo no entrego mi vida, sino que la doy por mi voluntad, pero cuando el Padre quiera. El Señor Jesús empezó a hacer su ministerio cuando el Padre se lo dijo. Son uno con el Padre. Todo esto les hablaba continuamente y después Felipe llega y dice, no, Señor, déjanos ver al Padre porque eso es lo único que necesitamos y ya, con eso ya vamos a estar bien. Y ahí el Señor le reprocha, ustedes no me conocen. ¿Cuánto tiempo llevas tú y no conoces muchas cosas del Señor? No solo hay que caminar con Él, hay que confiar en Él. No, porque Felipe caminó con el Señor, pero no estaba confiando en él, en sus palabras. Y más adelante en este capítulo, si lo pueden leer ustedes después, Jesús le dice, si ustedes no me creen a lo que les digo, al menos crean por las obras que les estoy diciendo, pero créanme, yo soy uno con el Padre. ¿Cómo me van a decir que les muestra el Padre? Ya lo han visto a través de mí. ¿Cuántos reproches te puede hacer el Señor a ti cuando tú le haces reclamaciones de todo tipo? Simplemente porque no lo conoces. Cierro con esta palabra en Primera de Corintios 15:33. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. El reproche de Pablo en este capítulo 15 de Corintios, hombres que estaban dejándose perturbar por doctrinas de otros hombres, por enseñanzas de otras personas que estaban diciendo que no era real la resurrección, que la resurrección era un mito, que la resurrección no se podía dar, que eso era un montón de cuentos.
y lea usted todo el capítulo 15 y va a darse cuenta del contexto y cómo Pablo tiene que empezar a recriminarlos y a decirles que si el Señor Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, y empieza a darles toda una enseñanza doctrinal para volver a recomponer aquello que, como aquí mismo el apóstol lo dijo, aquello que se dio por esas malas compañías. ¿Pero por qué? Porque la gente no pudo identificar que lo que les estaban diciendo era falso, porque la gente, y se lo dijo Pablo ahí, para vergüenza de ustedes, no conocen a Dios. Tal vez este es el momento de sentirnos un poco avergonzados, porque teniendo que conocer del Señor mucho, lo que conocemos realmente es poco. Tenemos un mar de conocimiento, aparentemente, pero con 1 centímetro de profundidad. No, necesitamos conocer de manera profunda e íntima al Señor. Eso es lo que el Señor nos pide. Por eso, en este momento, tomemos estos minuticos que nos quedan y pidámosle al Señor perdón porque no hemos tenido la voluntad tal vez de acercarnos a Él y conocerle. Y digámosle hoy, Señor, perdónanos. Necesitamos conocer más de ti. Llevamos tantos años y no hemos conocido aquellas cosas que son esenciales para vivir una vida cristiana íntegra, para poder conocer tu voluntad, para saber qué quieres hacer de nosotros, para saber qué cosas debemos cambiar de nuestro carácter, para saber cómo comportarnos y ser dignos representantes de ti. Seguimos tal vez siendo los mismos, llenos de un carácter explosivo, llenos de vulgaridad, de palabras corrompidas, de actos que lo único que hacen es avergonzarte, Señor mío, y con nuestro comportamiento también avergonzamos tu reino, porque muchos ven en nosotros no a una persona que te conoce, sino personas que actúan de una manera emocional. Lávanos con tu sangre, Señor Jesús, y ayúdanos a conocerte más para saber qué quieres de nosotros. Ayúdanos a tener ese compromiso, esa voluntad, esa disciplina, a invertir ese tiempo de calidad y aún de nuestro bolsillo si es necesario para poder adquirir esas herramientas y conocer más de ti, que podamos tener una intimidad contigo, Señor mío, en la que realmente podamos crecer en la fe. Te damos gracias por este tiempo, Señor mío, y por tu palabra, y te pedimos que la podamos poner por obra y que nos llenes de convicción. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén.